pensando en el año, aunque hoy día, bueno, no tiene tanta importancia, ¿no? Pero el número es un número un tanto curioso, ¿verdad? No es tan común el año que estamos empezando, 2025, ¿verdad? Es como un ciclo, digamos, ¿no? Es como un cuarto de siglo, ¿verdad? Estamos en el en el primer cuarto del siglo XXI, ¿no? Y es un número importante, ¿no? Pienso yo, ¿no? Y creo que tenemos un año en el cual el Señor se tiene que mover de una forma diferente. Amén. Yo lo creo y creo que va a ser un año especial, eh, no por el número, sino porque creo que estamos alineados en algunas palabras, en algunos mensajes y confío y creo abiertamente de que Dios en este año va a hacer cosas maravillosas. Amén. Y bueno, yo no sé si tú quieres conocer más a Dios. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Sí, porque esa es la voluntad de Dios, como dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Esta es la vida eterna, ¿no? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso dijo Jesús. Esta es la vida eterna. La vida eterna es que le conozcamos a Él. Esa es la vida eterna. Eso es lo que nos va a llevar a la vida eterna, a la salvación. El que le conozcamos a Él cada día y que le conozcamos a Él cada día más y como le debemos de conocer. Vamos a leer Jeremías en el capítulo 9, versos 23 y 24. Así dijo Jehová, así dijo Yahvé el Señor. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Cuánto dicen amén? En entenderme y en conocerme. Qué importantes estas dos palabras, ¿no? Que dice aquí el profeta, ¿no? Entender a Dios y conocer a Dios, ¿verdad? Porque entender a Dios no es algo que se consigue de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo que entender a Dios es un proceso que dura o que va a durar toda nuestra vida. Estamos cada día entendiendo más de Dios, porque Dios no nos va a revelar todas las cosas así en un momento, ¿no? ¿No? Él es perseverante en la enseñanza, en el conocimiento, y nos da y nos va abriendo el entendimiento conforme nosotros vamos introduciéndonos en querer conocerle, ¿no? Porque si no, tu entendimiento va a quedar todavía entenebrecido, va a quedar muy falto, va a quedar muy escaso, ¿no? Pero dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Dice, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Que no se enaltezca el sabio en su sabiduría o por su sabiduría, que no se enaltezca el fuerte porque se cree fuerte por su fuerza, ni que se ensoberbezca o se alabe el rico en sus riquezas, ¿no? Sino que el que se tenga que alabar, que sea en esto, en entenderme y conocerme, en conocer al Dios omnipotente, que es de lo que te quiero hablar en esta mañana. Conocer al Dios, el Dios omnipotente es el Dios de lo imposible. ¿Cuánto dicen amén? Ese es el Dios omnipotente. La palabra omnipotencia quiere decir que es todopoderoso. Amén. Sabemos que Dios es todopoderoso. Creemos que Dios es todopoderoso. Pero ¿estamos experimentando que Dios es todopoderoso o únicamente lo sabemos o lo creemos?
¿no? Porque la mayoría de los cristianos, o la gran mayoría de los hijos de Dios, raramente en sus vidas, a lo largo de sus vidas, raramente experimentan lo que es la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios. Experimentan o experimentamos la misericordia de Dios. ¿Cuántos han experimentado la misericordia de Dios? Experimentamos el amor de Dios. ¿Cuántos han experimentado el amor de Dios? Experimentamos la libertad a la que Dios nos ha hecho libres en cierta manera a muchos de nosotros de nuestras adicciones, problemas o cadenas que teníamos en nuestras vidas. Hemos experimentado libertad, ¿sí o no? Experimentamos su perdón. ¿Has experimentado el perdón de Dios? ¿Sí? Experimentamos la paz de Dios, la seguridad, la protección, de repente, ¿verdad? Pero muchos, o la gran mayoría, se quedan ahí y nunca experimentan lo que es la omnipotencia de Dios. Amén. Lo que es el conocer al Dios de lo imposible. Llegar a conocer a un Dios que es capaz de hacer cosas que van mucho más allá de lo posible. Ese es el Dios de lo imposible. Y en esa faceta es en la cual el Señor nos tiene que llevar en este tiempo, porque la Iglesia tiene que conocer a un Dios todopoderoso. La Iglesia tiene que conocer a un Dios omnipotente, a un Dios todopoderoso, al Dios de lo imposible, ¿verdad? Y conocer, pues, que no hay nada imposible para Dios, porque además eso es lo que a Dios le gusta hacer. A Dios no le gusta hacer las cosas que los seres humanos hacen comúnmente. A Dios le gusta hacer las cosas que para los seres humanos son ¿qué? Son imposibles. Eso es lo que le gusta más hacer a Dios. Eso es lo que hizo Jesús y eso es lo que hace Dios, ¿verdad? Las cosas imposibles de Dios, porque además Él quiere hacerlo también en algunas ocasiones, incluso a través de nosotros, imagínate, porque cosas mayores, dijo Jesús, vosotros las haréis. Les dijo a sus discípulos. Yo no sé si tú eres un discípulo del Señor, o eres un creyente, o eres un religioso, o eres un ser humano vulgar y corriente. Si eres un hombre divino, si eres un discípulo de Cristo, esta palabra es para ti. Cosas mayores aún haréis, les dijo Jesús a sus discípulos, y nos dice a nosotros, aquellos que hemos decidido ser discípulos de Cristo. Porque las cosas imposibles de Dios, porque lo que es posible es lo humano, ¿no? Es lo terrenal, es lo que está al alcance de nuestras manos, ¿no? Es lo vulgar, lo corriente, lo común. Y eso ya lo hacen todos los seres humanos. Eso lo hacen los incrédulos, ¿verdad? Y en muchos casos lo hacen incluso mejor, muchos de ellos mejor que nosotros, en ciertas áreas, ¿no? Pero lo glorioso de Dios es lo imposible. Y ahí es donde nos quiere llevar el Señor, a experimentar lo imposible para el hombre. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Entonces, algunos estarán pensando, ¿dónde nos quiere hoy el pastor llevar en esta mañana, ¿no? ¿De qué nos quiere hablar, no? Esto está tan lejano para mí, ¿no? Pero no es así. No es así. Vamos a leer un pasaje muy curioso. Lucas capítulo 19, versículos del 11 al 16. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y les dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues Jesús, un hombre noble
se fue a un país lejano. ¿De quién está hablando? ¿Quién es ese hombre noble? ¿Quién es ese hombre noble? Es él, es Jesús, es Dios. Él es el hombre noble. Dice, un hombre noble se fue. ¿Dónde fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde? Se fue a los cielos. ¿No? Él se fue a los cielos. Un hombre noble se fue, dice, a un país lejano. Ese país lejano son los cielos, porque Jesús, ¿dónde ascendió? Cuando se fue, en Mateo 28, cuando se despidió de sus discípulos, ascendió a los cielos. Este hombre noble es Jesús mismo, que se fue y ascendió a los cielos. Si se fue a un país lejano, dice, ¿para recibir qué? Para recibir un reino y volver, porque Él volverá. ¿Cuánto dicen amén? Él volverá. Dice, y llamando a 10 siervos suyos, ¿cuántos son siervos de Dios aquí? ¿Cuántos son siervos de Dios? Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto el Señor, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero y le dijo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. ¿Qué hacemos con las minas que Dios nos ha dado? ¿Qué hacemos con las minas que Dios nos ha dado? Con los talentos que Dios nos ha dado, con los dones que Dios nos ha dado, con la vida que Dios nos ha dado, con el tiempo que Dios nos ha dado. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? El primero vino y le dijo, Señor, una mina me diste y tu mina ha ganado 10 minas. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Lo multiplicó por 10 veces, ¿no? El 1000%, porque el 1, si multiplicamos el 1 más el 10%, ¿cuánto es 1 más 10%? 0,1, no, 1 más 10% es 0,1, nada. 1, una mina, más el 100%, ¿cuánto es? No, es 1. 1 más 100% es 1. Y 1 más 1000%, ¿sabes cuánto es? Es 10. Es 10. O sea, ¿cuánto produjo él? El 1000%. El 1000%. En términos bancarios, cuando alguien pide un préstamo, ¿verdad? Pues se pregunta a ver cuánto va a ser el interés, ¿no?, que va a tener que pagar por esa línea de crédito o ese crédito hipotecario. Y entonces el banco te presta, vamos a decir, $100,000 y te pone una tasa de interés del 15 o el 20% a pagar en 5 o 6 años o en 10 años, y al final pagas pues unos intereses que te ha generado ese crédito si antes no lo levantas, ¿no? O cuando alguien va a un banco, ¿verdad?, y deposita una gran cantidad de dinero en una entidad bancaria, el depositante le dice al banco, mira, he hecho una operación, he vendido una propiedad no sé qué, valorada en 4 millones, aquí tengo el dinero, si deposito este dinero en tu banco, ¿cuánto me va a producir ese dinero si lo deposito en tu banco? ¿Verdad? Y el banco le dice, pues mira, si depositas este dinero en mi banco, te va a producir al año, te va a producir estos 4 millones, te van a producir un tanto por ciento, es decir, ¿no? Entonces, la gente mira a ver dónde deposita su dinero, a ver
qué banco le ofrece, ¿no? un mayor interés, ¿no? por haber depositado ese dinero, ¿no? Jesús le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. Dice, tendrás autoridad sobre 10 ciudades, ¿no? Le dice el verso 17. Multiplicar por 10 es imposible. Eso es los imposibles de Dios. Multiplicar por 10. Me diste una mina, ¿ya? Y he multiplicado por 10. Es decir, he producido al 1000% y he ganado 10 minas. ¿No? Vino a otro, verso 18, diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas, porque le había dado 5. Y también a este le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. No olvidemos algo en la justicia de Dios, ¿no? Y te voy a explicar algo. Mira, hay algo que se llama la justicia distributiva de Dios. Porque Dios es un Dios ¿qué? Es un Dios justo, ¿no? Dios tiene una balanza, Él es el fiel de la balanza y Él es el rey justo, ¿no? Que habla la Biblia. Y Él es un Dios justo, ¿no? Y no olvidamos que la justicia de Dios es una justicia distributiva. Y te voy a explicar por qué. Porque Dios da a cada uno según qué. ¿Según qué? Según los resultados. Pero te voy a explicar cómo es, ¿no? Porque la justicia de Dios distributiva es dar primero, Dios da primero a cada uno según su, ¿qué? Su necesidad. Diga conmigo, según su necesidad. Como dio claramente esto aparece en la iglesia primitiva, cuando todos traían sus bienes y lo ponían a los pies de los apóstoles, en la iglesia primitiva, cuando hubo el avivamiento, y entonces dice que repartían, dice, nadie decía ser suyo nada de lo que poseían, porque vivían en comunidad, como vivimos nosotros, pero aquellos vivían en comunidad de verdad. De verdad, o sea, no como algunos, ¿no? Eso era vivir en comunidad, o sea, traer a los pies de los apóstoles la heredad de lo vendido y decirle, no, aquí está lo que he vendido, toma, ¿no? Ahí está. Eso es vivir en comunidad, eso es decir, no tener propiedad privada, eso es decir, no decían ser suyo nada de lo que poseían, sino que lo traían a los pies de los apóstoles, dice, y los apóstoles, dice, que repartían a cada uno, dice, según su necesidad, dice, y no había ningún pobre había entre ellos, porque todos recibían. Claro, no hay que repartir igual al que tiene, a ver, hay que dar lo mismo al que es, yo en la comunidad, o sea, digo, mira, hay que repartir igual a un soltero que a un padre de familia que está casado que tiene 5 hijos, ¿no? Porque el soltero solamente tiene que cuidarse ¿de quién? De sí mismo, ¿no? No podemos repartir a todos por igual. Entonces dice, no, es que a él le han dado, pues, que él tiene una carga que tú no tienes, ¿no? A cada uno según su necesidad. Número 2, la siguiente justicia distributiva de Dios es dar a cada uno, y aquí ya vamos más allá, repartir a cada uno según su fidelidad. Amén. Diga conmigo, según su fidelidad. Según su fidelidad. Porque al que no es fiel en lo poco, ¿cómo le vas a poner sobre lo mucho? Al que no es fiel con una mina, ¿cómo le vas a dar 10 minas? Al que no es fiel con una ciudad, ¿cómo le vas a dar 5 ciudades? Al que no es fiel con una casa, ¿cómo le vas a dar 3 casas? Al que no es fiel con un país, ¿cómo le vas a dar 5 países? No sé cómo decirte, ¿no? Esto es así. La justicia distributiva. Dios da a cada uno según su fidelidad. Porque en la medida en que eres fiel, Dios te va dando más. ¿Cuántos dicen amén? En la medida que somos fieles, Dios nos da más.
pero fieles de verdad, fieles. Entonces, esa es la segunda justicia distributiva. Y la tercera justicia distributiva es dar a cada uno según su capacidad. Diga conmigo, según su capacidad. Según su capacidad. ¿Por qué? A una vasija de 2 litros no le puedes echar 5 litros. ¿Por qué? Porque se van a derramar 3 litros. Si solo entran 2, ¿cómo vas a echar 5 litros? Se va a derramar, ¿verdad? Y a una persona que no tiene desarrollo, a una persona que no tiene sabiduría, que no tiene capacidad, que no tiene misericordia, que no tiene paciencia, que no tiene carga por las almas, que no tiene... ¿Cómo le vas a dar algo si no tiene la capacidad? Pues hay personas que no tienen capacidad, que tienen una capacidad pues muy pequeña. Y entonces la justicia distributiva de Dios es dar a cada uno según su capacidad. Es decir, según su necesidad, según su fidelidad y según su capacidad, ¿no? ¿Entendido? ¿Hemos entendido? Bien. Entonces, vino otro diciendo, verso 20, Señor, he aquí está mi mina. Le había dado una, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y que ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco de Dios, en las manos de los banqueros de Dios? ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Qué curioso, ¿no? Al que tenía una solo, el Señor encima se la quita y se la da al que tiene 10, que podemos decir, pero si a ese le sobra ya. Pero ese que tiene 10, tiene capacidad para 10, para 15, para 20 y para 30. Y por eso el Señor le da más. ¿Cuánto dicen amén? Y al que tiene uno, que tiene una mina y la esconde, la guarda, porque tiene miedo, y te voy a hablar luego del miedo, pues el Señor se la quita y le dice, tú no. Y se la da al que tiene 10, porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, dice la Biblia, aun lo poco que tiene, le será quitado. Esta es la matemática del reino de Dios. Esta es la justicia del reino de Dios. Vamos a seguir leyendo. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo quitarle y dar al que tiene 10 minas? Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene le será o se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, aquellos de mis enemigos, dice que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos, es decir, cortarles ¿qué? Cortarles la cabeza delante de mí. Ay, amigo, cortar cabezas no es fácil, ¿verdad? Cortar cabezas. A mí me ha tocado cortar cabezas en este ministerio y cabezones también a veces. Algunos bien cabezones, ¿ya? Y les he tenido que cortar la cabeza. A mí también me han cortado alguna vez la cabeza, ¿verdad? Y me han humillado y me han bajado del, ¿verdad? Porque todos necesitamos la corrección. Entonces, hermanos, pero dice, mira, tuve miedo, dice, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la excusa del que tenía una mina cuando la guardó? ¿Qué dijo? Que tuve miedo. El miedo es el arma más poderosa del diablo, ¿no? Para
para paralizar al ser humano, lo sabemos, ¿no? Y el que teme, porque el que teme dice que no ha sido perfeccionado en el amor, amén. Porque el perfecto amor dice que echa fuera ¿qué? Echa fuera el temor. Echa fuera el temor. Y por lo tanto, el que teme no ha conocido bien a Dios, no conoce bien a Dios. Porque el que conoce a Dios no tiene miedo. No tiene miedo. No tiene miedo. Porque el que conoce verdaderamente a Dios, conoce que Él no se descuida ni un momento y conoce también que Él es omnipotente. ¿Cuánto dicen amén? El que tuvo miedo dijo, conozco que eres hombre ¿qué? Hombre severo, le dijo al Señor, le dijo, conozco que eres hombre severo. Es decir, conozco que eres un hombre exigente, conozco que eres un hombre severo, un hombre exigente, un hombre celoso. Conozco que eres un hombre así. Me conocía que Dios era exigente, que Dios era severo. Y por eso tuvo miedo. Cuando el Señor le vino a pedir cuentas, dijo, ay madre, la que me va a caer, ¿verdad? Ay madre, ¿no? Cuando el pastor te dice a la oficina, ay madre, la que me va a caer, ¿no? Algunos dicen, ¿no? Pero tuvo miedo de la autoridad. Dice, ¿quieres no temer a la autoridad? ¿Quieres tener alabanza de ella? Dice, hay un texto en Romanos capítulo 13, ¿no? Hablando de esto, ¿no? Pero no es el tema. Entonces, el que tuvo miedo dijo, conozco que eras hombre severo. Muchos se echan para atrás ante la responsabilidad que implica comprometerse con el Señor. Se echan para atrás. Porque, bueno, pues por diferentes motivos se echan para atrás. En el Señor siempre es un desafío, ¿no? Para todos. Para los que estamos más metidos en la obra de Dios, mucho más. Para los que no tienen tanto eso, un poco menos. Pero el Señor siempre nos quiere comprometer a algo más. ¿Sí o no? Y hay muchos que se echan para atrás cuando el Señor les lleva, ¿no? a comprometerse más, ¿no? A obedecer más a Dios, a servir a Dios. Personas con talentos tal vez, con la gracia de Dios, pero que tienen miedo, no se quieren comprometer, porque el compromiso implica ¿qué? ¿Qué implica? Implica mayor sacrificio. O sea, cuanto más te metes, más sacrificio. Cuanto más te involucras, más sacrificio. O sea, esto es así. Cuanto más estás el que en una empresa quiere crecer y quiere llegar hasta un lugar alto en la empresa, ¿qué hace? Pues se compromete, se involucra, mete horas extras, está siempre ahí para que el jefe le vea que está a toda hora, que si hay que quedarse, que si a las 6 es la hora de salida y hay un trabajo importante, pues se queda hasta las 8, le da igual, ¿verdad? Aunque no le paguen. Y el jefe lo ve, porque se compromete, ¿verdad? Porque es una persona comprometida y sabe que el compromiso le implica un esfuerzo, le implica un sacrificio, le implica renunciar a sí mismo, le implica muchas cosas. Sé que eres hombre severo, ¿verdad? Que tomas, dice, lo que no pusiste, dice, y que ciegas, dice, lo que no sembraste. ¿Cómo es eso? Que sin sembrar se pueda cosechar. ¿Eso qué es? Eso es, ¿cómo es? Es imposible, ¿no? Es imposible. Pero aquí dice, sé que eres hombre que siembras donde no sembraste. Donde no sembraste. Dice un proverbio que en el barbecho del pobre hay abundancia de pan. Pero se pierde, dice, por falta de conocimiento. En el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de entendimiento, de conocimiento. ¿Cómo puede ser en el tiempo de no sembrar que haya abundancia? Porque el barbecho, ¿qué significa hacer barbecho en términos de agricultura? Dar descanso, ¿qué? A la tierra, ¿no? A la tierra, cuando se le hace barbecho, se la deja
tranquila, en reposo, ¿ya? Y ese año, pues no se siembra nada, ¿no? Se deja que la tierra repose, descanse, ¿verdad? No se malgasta la tierra, ¿no? Esto es lo que está haciendo el hombre, ¿no? Está, claro, ¿no? En ese afán de producir y de producir, está saturando la tierra, está saturando el planeta, están talando los árboles para producir madera, y están sobre a la tierra, la están, desgastando de tal manera que la tierra va a llegar un día que la tierra va a decir hasta aquí, ¿ya? Hasta aquí, ¿no? Y la tierra va a reventar porque el hombre, en su afán, los megaproyectos, no sé qué, lo que hacen es a la tierra, pues, es saturarla y saturarla y saturarla y saturarla. Había un año en términos bíblicos que era el año del jubileo, que había que, bueno, esto es de las leyes levíticas, ¿no? Que había que dar descanso a la tierra, ¿no? Al séptimo año y todo este tema, ¿no? Entonces, ¿qué conocimiento nos quiere dar el Señor con esta revelación? Pues que la tierra, mira, la tierra, aunque no siembres, aunque no la fuerces con semillas no transgenéricas que ahora usan, ahora hay semillas transgénicas, hay alimentos que están producidos por la ¿no? O sea, todo es ¿no? Esto es muy peligroso lo que estamos viviendo en este tiempo. Todo es transgénico, ¿no? O sea, los alimentos, la producción, no sé qué. Y las semillas lo que hacen es forzar la tierra en cierta manera. Pero la tierra, aunque no la siembres, la tierra produce algo siempre, ¿sí o no? Produce hierbas, ¿no? Aunque sean hierbas, no hierbas silvestres, ¿sí o no? E incluso hay algunas hierbas silvestres que son buenas y que son buenos remedios para ciertas enfermedades, ¿no? Como las ortigas, por ejemplo. Para los riñones creo que las ortigas son muy buenas, ¿no? Darte unos buenos ortigazos a los que padecen de los riñones o hacer algo no sé, creo que algo hay por ahí. No sé si es verdad, algo he escuchado alguna vez, ¿no? Que aunque te escueza, pero luego los riñones lo van a agradecer. O sea, aún la hierba que crece silvestre sin haber sembrado es beneficiosa y es buena. Entonces, eso es el barbecho. Y en el barbecho del pobre, dice ese proverbio, hay abundancia de pan. Y eso es cosechar donde no hemos sembrado. Entonces, porque la tierra cuando la dejas descansar y no se la fuerza con las semillas extrañas, pues la tierra sigue dando de lo suyo propio, ¿no? ¿Cómo puede el Señor glorificarse en lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, como dice la palabra? ¿Cómo puede Dios glorificarse en lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte? ¿Cómo puede Dios glorificarse en lo vil y en lo menospreciado y en lo que no es para deshacer lo que es, como dice la palabra? Pues haciendo cosas que ojo no vio, que ni oído oyó, ¿ve? Haciendo sus prodigios, haciendo sus maravillas, ¿verdad? Si las cosas normales, los profesionales de este mundo las hacen mucho mejor, entonces, ¿cuáles son esas cosas imposibles? Pues las cosas que ojo no vio, cosas que escondiste, dice, de los sabios y entendidos de este mundo, nos las has dado a conocer, dijo Jesús, o dijeron los discípulos, ¿no? Orar por alguien que está en depresión, orar por un enfermo, ¿verdad? Cuando vas a una casa a hacer un negocio, a entregar un mueble y ves una señora allí que está, pues la predicas el evangelio, le hablas del Señor, le das una semillita de la palabra de Dios. Eso es hacer las obras de Dios, porque las actividades naturales del día a día nos dan la oportunidad de hablar de Jesús, de hablar del Señor. ¿Cuántas profecías han dado los profetas? Que podamos tener esa revelación de
de las profecías, de lo sobrenatural, de las sanidades, de los milagros. Si un médico dice que hay cáncer, si un médico dice que hay tuberculosis, si un médico dice que hay un linfoma, si un médico dice que hay una neumonía, pero ¿qué dice Dios? El médico dice que hay eso, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Porque Dios está por encima o está por debajo del médico. Está por encima, ¿no? Hay que ver qué dice Dios. Pero no, eso no nos encaja. No entra aquí, no entra. ¿Qué dice Dios? ¿Dónde está Dios? Dios es impresionante, pero hay una diferencia muy grande de las obras humanas de las divinas. Él quiere hacer sus buenas obras en nosotros y a través de nosotros, pero no suyas, son sus obras. No son nuestras obras. Hay de aquel que crea que las cosas suceden porque él es muy capaz, porque él es muy competente o porque él es muy inteligente. No, de ninguna manera. No suceden por eso. Dice Oseas capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, de buscar a Dios, hasta que venga y os enseñe justicia. Amén. Haced barbecho, dice, para vosotros, en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Dios. Hacer barbecho, yo entiendo que es dejar de hacer nuestras propias obras. Amén. Dejar descansar la tierra y descansar de tus obras. Eso es hacer barbecho. ¿Para qué? Para que Dios obre. Porque cuando tú descansas de tus obras, entonces Dios obra. Significa hacer lo que dice Dios en su palabra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Conocedme a mí. Estaros quietos. Dejad de andar en vuestros caminos, dejad de andar en vuestras obras, dejad de estar quietos y conoced que yo soy Dios. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Has estado haciendo obras carnales y has fracasado porque las has hecho con orgullo, sin misericordia, y está diciendo al pueblo, porque confiaste en tu camino, porque confiaste en la multitud de tus valientes, porque confiaste en tu capacidad, porque confiaste en tus fuerzas, porque confiaste en tus ejércitos, en tus soldados, en tus valientes, porque las obras humanas traen tragedias. Las obras humanas, donde no está Dios, no hay nada bueno. Las obras humanas son trapos de inmundicia y traen tragedias, para que dejemos de dar tanta importancia a lo natural y hagamos lo que dice el texto que hemos leído. Haced barbecho para vosotros, porque es tiempo ¿de qué? De buscar a Dios, porque es tiempo de buscar a Dios para andar en las obras de Dios. Escudriñar más su palabra para buscar revelación, profecía, para que Dios nos hable, clamarle y rogarle para que Él nos ministre y nos hable cosas sobrenaturales, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Para los que le buscan de todo corazón. Amén. Palabra de ciencia, palabra de fe. ¿Dónde está todo eso? Dios quiere hablarnos, Dios quiere mostrarnos lo imposible de Él, lo imposible que nuestra mente cree que es imposible. Eso es lo que Dios nos quiere revelar, nos quiere hablar, nos quiere hacer que experimentemos las maravillas de Dios, lo sobrenatural de Dios, lo imposible para el hombre que es posible para Dios. Pedro caminó sobre las aguas. Pedro sanó un paralítico de nacimiento que Jesús ya lo había visto, pero se lo dejó a Pedro para que lo sanara a él. Qué curioso, ¿no?
Son estas obras las que Dios ha dejado, ¿no? El Señor dejó de hacer aquella obra y se la dejó hacer a Pedro para mostrar a todos que aún mayores cosas podían hacer. Él podía haber sanado a aquel paralítico, pero le dijo, no, Pedro, va a ser Pedro. Y le dejó a Pedro y le dio a Pedro la oportunidad de sanar al paralítico. Pedro, Pablo, fue el apóstol que más milagros e imposibles hizo después de Jesús. Es Pablo. Y necesitamos y vamos a necesitar muchas más manifestaciones de la omnipotencia de Dios en los tiempos que vamos a vivir. Porque los tiempos de apostasía están aquí, ya están, ¿verdad? Y si no vemos estas obras imposibles, si no experimentamos la omnipotencia de Dios, lo imposible de Dios, porque si nuestra fe, si no es así, te digo algo, mira, si no es así, nuestra fe se va a ir apagando, porque el mundo se va a encargar de asimilarnos de tal manera que va a apagar la fe. Y por eso necesitamos alimentar la fe en este tiempo más que nunca, pero no la fe religiosa de venir al cultito, de creer, yo creí en Jesús, no, la fe que mueve montañas, amén, la fe que cree en el Dios de lo imposible, amén, esa es la verdadera fe, la omnipotencia de Dios, porque si no vemos eso, la fe de muchos se va a morir, se va a apagar, porque se van a aburrir de decir aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada, la gente se enferma y se muere, la gente vive en pobreza, la gente no camina, la gente no se levanta, los países cada vez van de mal en peor, no hay esperanza, no hay nada, no pasa nada. Confiábamos estos días en que en Venezuela ocurriera algo. Yo tengo la esperanza de que un día ocurra algo en ese país y oro mucho por esa nación, pero todo se ha quedado ahí. Esperemos que algo pase en los próximos años. Pero hay que orar para que el dictador sea derrocado. La iglesia tiene que orar para que el Señor haga justicia. Hay que orar para que ese principado caiga, para que ese sistema político caiga, para que esa dictadura caiga de una vez por todas. Hay que orar. Entonces, hermanos, vienen tiempos así. Y si no vemos, o si no creemos, o si no conocemos al Dios de lo imposible, pues entonces nuestra fe se va a ir minimizando cada día, se va a ir apagando. Si no vemos demostraciones de Dios, si no experimentamos milagros de Dios, sanidades, si no experimentamos provisión de Dios sobrenatural, si no experimentamos la multiplicación de Dios del uno por mil, no sé cómo decirte, siembro 1 y recojo 1000. Hay que experimentarlo. Pero hay que vivirlo, hay que creerlo y hay que trabajar para que eso suceda. Porque el anticristo se levantará con mayor ferocidad cada día y muchos naufragarán de la fe, dice la Escritura. Naufragarán y se convertirán en náufragos. ¿Qué hace un náufrago? Estar agarrado a un trozo de árbol, de madera, ahí a la deriva, a ver si de repente alcanza una playa o si no, muere por las altas temperaturas del océano o del mar. Eso es un náufrago. Qué triste terminar como náufragos en una isla desierta, ¿no? Donde tienes que, ¿no? Errantes, esclavos del sistema de este mundo, siendo una institución. Yo no quiero terminar siendo una institución religiosilla. No digo ni religiosa, digo religiosilla como aún más despectivo, ¿no? Como una institución humanista. No sé cómo decirte. Yo no quiero terminar así.
Yo no quiero que nuestra iglesia, que nuestro ministerio termine siendo una institución religiosilla donde... No, hermanos. Yo creo en algo más, amén. Yo creo en algo más. Yo creo que Dios aún tiene mucho más por hacer, amén. Aquí y en todo lugar y en este ministerio. Para gloria y honra del Omnipotente. Vamos a leer el Salmo 91, si nos queda tiempo. ¿Qué dice el Salmo 91, verso 1? El que habita al abrigo de él morará bajo la sombra de ¿quién? Estamos hablando del Dios ¿qué? Del Dios omnipotente, del Dios de lo imposible. Pues dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente, del poderoso Dios, del Dios todopoderoso, del Dios de lo imposible. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero no nos salgamos del abrigo, no nos salgamos de la sombra. No te salgas de la cobertura. Algunos se van de la cobertura y no saben lo que les espera fuera de la cobertura de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Cuánta gente está muriendo en el mundo? Cada vez hay más mortandad. Muy pocas personas murieron en el ministerio en todo el mundo durante la pandemia. Muy pocos. En remar. En remar. Los puedo contar con los dedos de una mano. Mientras multitudes morían, en nuestro ministerio no llegó la mortandad. No llegó la mortandad. No llegó. Éramos como las casas en Egipto cuando pasaba la plaga, ¿verdad? Y cuando pasaba el ángel de la muerte, cuando veía que en los dinteles de las puertas de las casas estaba rociada con la sangre del cordero, el ángel que hacía pasaba ¿qué? El ángel pasaba de largo. Ya, pero hay que creer estas cosas y hay que vivir en esa confianza. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás. ¿Cómo? Seguro. Debajo de las alas del Señor estarás seguro, pero debajo de las alas. Ponte debajo de las alas. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No temerás. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amén. Ese es el Dios en el cual tenemos que creer y que vivir conforme a su omnipotencia. ¿Pero por qué? Porque vives bajo la sombra del Omnipotente. Porque has entendido que es porque estoy bajo la cobertura de Dios, del ministerio o de la iglesia, no sé cómo decirte, donde Dios te ha desafiado, donde Dios te ha llamado para que le sigas y a otros muchos para que le sirvan. Y no te sales de ahí, no te apartas. Mientras los demás viven como ciudadanos del mundo de una forma natural, totalmente, sujetos al reino de las tinieblas, al reino de este mundo. Verso 9 dice 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Por tu habitación.
Has puesto al Altísimo por tu habitación. Has hecho Sucot, tabernáculo, morada con Él, con el Padre y con el Hijo, porque el que hace permaneced en mí como yo permanezco en vosotros, dijo Jesús, como yo y el Padre, dice, iremos a Él y haremos morada con Él, dijo Jesús, yo y el Padre iremos y haremos morada con Él. Eso es hacer habitación. Dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Este fue el versículo que más usaron los evangélicos durante la pandemia, ¿no? El verso 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pero no es por recitarlo, hay que ir a todo el capítulo y decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, es decir, debajo de sus alas, no debajo de las alas del águila de este mundo, no, debajo de las alas de la paloma. Dice, pues a sus ángeles, verso 13, y esto es maravilloso, dice, pues sus ángeles mandaré acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, que tengamos ángeles guardianes. Sí, ángeles guardianes, ángeles custodios. Yo tengo varios ángeles, estoy seguro. Y tú también puedes tenerlo. Porque creo en los ángeles. Porque a veces he experimentado como que un ángel está a mi lado y que va contigo. Ponle pruebas al Señor. Dile, sí, Señor, yo quiero que tu ángel camine a mi lado. Un ángel que camina. Claro, hablamos de ángeles y nos pensamos que los angelitos son esos seres, ¿no?, que ponemos el día de San Valentín, el día de los enamorados, con ¿cómo se llama el ángel ese del tal? No, hermano, ¿hay ángeles o no hay ángeles? Hay ángeles, guardianes, porque lo dice la palabra. Porque el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Hay ángeles, custodios, guardianes, que están además comisionados por el Señor para ser de bendición en nuestras vidas. Están comisionados por el Señor. Hay un ejército de ángeles. Y Dios te puede asignar a ti un ángel para que vaya contigo, para que esté contigo, para que te proteja, para que te ayude, para que te ministre, porque los ángeles son ángeles ministradores de Dios. Cuando Jesús estaba en el huerto Getsemaní y cuando Daniel estaba en ayuno en aquel lugar que ya no tenía fuerzas ni para ponerse en pie, que dice que vino un ángel y le fortaleció. Vino un ángel y le dijo, levántate. Cuando Elías estaba en la cueva, allí que se quería morir, porque dijo, no soy yo mejor que mis padres, quítame la vida, porque yo no merezco ya esto. Y entonces un ángel del Señor le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Sal de la cueva, levántate, porque largo camino te resta por andar. Tienes que caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Horeb, al monte de Dios. Y allí yo te voy a dar una comisión porque vas a ungir al rey Jehú como rey, a este como profeta. Y le di una comisión, un traspaso como de poderes. Para guardarnos, dice, pues a sus ángeles mandaré acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Pero la gente no cree en los ángeles. La gente no cree en los ángeles. Sí cree en los ángeles, pero no en los ángeles de los que les estoy hablando, ¿no? Cuando de niño nos hacían rezar aquella oración, el ángel de la guarda, ¿no? Y tu mamá en la cama te decía, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿No? ¿Ha rezado esa? ¿Quién ha rezado eso alguna vez? ¿Ya? Claro.
Pero no es así como no es una poesía, no es un cántico. Verso 12, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. En tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y sobre el áspid pisarás, dice, y hollarás al cachorro del león y al dragón, amén, a la serpiente antigua, al dragón, por cuanto en mí has puesto su amor. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Qué maravilloso. Me invocará, ¿no? Invocarás el nombre de Dios y Él te responderá. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré y le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Todo el auxilio del Omnipotente, totalmente, todo completo, o sea, a tu favor, con toda la seguridad. Jesús se despidió antes de ascender a los cielos, ¿no? Y les dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es eso? Pues la omnipotencia de Dios, toda potestad me es dada, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo os envío, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. A veces parece que no sucede nada, pero sí sucede. Pero a veces no es como nosotros queremos, es como Dios quiere que las cosas sucedan. Pero aférrate, agárrate al Dios de lo imposible. Amén. Agárrate al Dios de lo imposible. Cree en el Dios que puede hacer cosas imposibles. Cree en Él y experiméntalo, conócele a Él. Amén. Lucas 18, para ir terminando, dice el verso 24, dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, está hablando aquí Jesús del joven rico, como sabéis, cuando le preguntó a Jesús qué de hacer para alcanzar la vida eterna, y Jesús le respondió, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Era un hombre muy educado aquel joven, pero Jesús le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces dice que se puso muy triste, lógicamente porque era muy rico. Y entonces dijo, ¿no? Al ver Jesús que se había entristecido mucho, le dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que le oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Eran los discípulos los que estaban allí. Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Los discípulos pensaron que era imposible ser salvos, porque en el fondo todos querían ser ricos, porque ricos no solamente el que es rico, sino aquel también que anhela ser, ¿no? Que tiene el corazón y que ama las riquezas, ¿no? Ese también es rico, porque en su corazón ama las riquezas, aunque no las tenga, pero desea, ama las riquezas, ¿no? Y eso es como si fuera un rico. Pues qué difícil es el rico que entra en el reino de los cielos, y el que ama las riquezas también es muy difícil que entre en el reino de los cielos. Y los discípulos entonces dijeron, pero ¿cómo pues podremos ser salvos? Porque ellos también en cierta manera amaban las riquezas, y por eso le preguntaban a Jesús, ¿cómo podremos ser salvos entonces? Siempre aparece la imposibilidad, siempre aparece el imposible, pero ese es el Dios al cual amamos y seguimos, es el Dios de lo imposible, amén. Dejémonos de imposibles, amén. Dejémonos de imposibles, porque no hay nada imposible para Dios.
Nada, absolutamente nada imposible para Dios. Di conmigo, lo que es imposible para mí, lo que es imposible para mí, es posible para Dios. Amén. Lo que es imposible para mí, es posible para Dios. Entonces, verso 28, entonces Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa. ¿Quién ha dejado aquí una casa? ¿Alguien? ¿Quién ha dejado casa? ¿Quién ha dejado padres? ¿Quién ha dejado padres? ¿Quién ha dejado hermanos? ¿Quién ha dejado su tierra, su país? ¿Quién ha dejado a su mujer? Yo no todavía, pero si un día... ¿No? O mujer, dice. Qué curioso, ¿no? Igual un día el Señor te dice, a Oseas un día el Señor le dice, mira, voy a quitar de delante de ti el deleite de tus ojos. Y en un día le quitó a su mujer, al profeta Oseas. O mujer o hijos por el reino de Dios. Dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo. En este tiempo, quiere decir, en este tiempo quiere decir ahora, quiere decir hoy. No está hablando de, ¿no? Y en el siglo venidero, sí, en el siglo venidero la vida eterna. Pero en este siglo dice 100 veces más, dice otro texto. En otro evangelio, el mismo texto dice que recibirá, dice 100 veces más en este tiempo, en este siglo. Jesús en una ocasión sanó al hijo de un hombre que entre la multitud pues se acercó a Jesús porque su hijo dice que tenía un espíritu mudo y que, bueno, pues que donde quiera que iba, pues le sacudía al muchacho y le hacía echar espumarajos por la boca y le crujían los dientes. Y los discípulos habían intentado echar fuera al demonio, pero no habían podido. Y entonces Jesús mandó que se lo trajeran, ¿no? Y cuando el espíritu cuando se lo trajeron a Jesús y el espíritu que había en el joven, en el muchacho, vio a Jesús, dice que el espíritu, el demonio que tenía, dice que lo sacudió con violencia, ¿ya? Y le echó en la tierra, ahí revolcándose, ¿no? Entonces, en Marcos 9, 23, 24, Jesús le dijo al padre de aquel muchacho, porque el padre dijo, ya es que, mira, o sea, mi hijo es gravemente atormentado, le pasa esto, de repente le echa en el fuego, le echa en el agua, le hace que se revuelque, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces Jesús le dijo, verso 23, si puedes creer, dice, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ayuda, creo, ayuda a mi incredulidad. Reconoció que no creía, porque dijo, ayúdame, ayuda a mi incredulidad. Porque no creía, porque claro, había visto que los discípulos que eran los que supuestamente eran los discípulos de Jesús, los alumnos de Jesús, los que, ¿no? Y que no habían podido sacar el demonio de su hijo, que igual era un espíritu de epilepsia, ¿no? Por las características, que dicen que el espíritu de epilepsia no es una enfermedad, así es como un demonio, no quiero, ¿no? En cierta manera es una manifestación, ¿verdad? Y dice que lo sanó, ¿no? Y le dijo, al que cree todo es posible. Y entonces el muchacho después quedó libre, ¿no? de aquel azote, de aquel demonio, de aquel espíritu que le atormentaba, ¿no? Pero dijo al padre del muchacho, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Pero tú crees que todo es posible para Dios, que no hay nada imposible para Él. Pero créelo, saber, no,
no quiero que salgas de aquí hoy pensando, o sea, que salgas de aquí pensando y creyendo de todo tu corazón que no hay nada imposible para Dios. O sea, porque ese es un verdadero creyente. Porque al que cree todo es posible. Y un verdadero creyente cree que no hay nada imposible para Dios. Imposible para Dios, no hay nada imposible. Por muy difícil que parezca, por muy imposible que parezca, por muy el Señor puede hacer cualquier cosa. Lo ha demostrado a lo largo de toda la Biblia y lo sigue demostrando y lo puede hacer cada día. Pero tenemos que conocer a ese Dios y tenemos que experimentar y probar a Dios y desafiar a Dios y creer más en Dios que en la ciencia, creer más a Dios que en lo que la ciencia dice, creer más a Dios que en lo que los políticos, los educadores, las instituciones, el gobierno, los políticos digan, crean, afirmen. No, Dios está por encima. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios es el Dios de lo imposible. Aleluya. Pero cree en ese Dios. Que salgas de acá con el propósito de ser desafiado a creer que Dios todo lo puede y que tú también puedes. Que Dios todo lo puede y que tú también puedes, diciendo, Señor, quiero conocerte más, pero quiero conocer que tú eres omnipotente y experimentar en mi vida que eres el Dios todopoderoso, que todo lo puedes. Amén. El Dios que lo puede todo, que no hay nada imposible que Dios no pueda hacer. Amén. No hay nada imposible que Dios no pueda hacer. Amén. Vamos a orar. Vamos a poner ahí Jeremías capítulo 32, verso 27. Y oramos, dice, y vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, verso 26 y 27. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, dice el verso 27, he aquí que yo soy Yahvé, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo? Como diciendo, no hay nada que sea difícil para mí. ¿Habrá algo que sea difícil para el Dios de lo imposible? No hay nada difícil. No hay nada difícil. Nosotros creemos que es difícil, pero Dios te dice, no hay nada que sea difícil para mí, porque al que cree, todo le es posible. Amén.